Pequeña retroalimentación de lo que vimos, de lo que todos los chicos nos vieron la semana pasada, como para poder reforzar un poquito esa parte, y luego vamos a empezar ya con una clase nueva. Bueno, un poco para desglosar o como para saber de dónde nace cada uno de los derechos que nosotros expusimos ese día, tengo aquí una pequeña estructura de cómo está conformado de cómo está conformado el Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿no es cierto? Tenemos dentro del Código 4 libros, el primer libro donde están las normas, los derechos, las garantías de los niños, niñas y adolescentes, el segundo libro donde están los derechos también, pero en este caso relacionado con los vínculos familiares. En el tercer libro tenemos el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Adolescencia, que eso lo vamos a ver ya ahorita en la siguiente clase, todo lo que comprende el Sistema de Protección y Garantía de los Derechos de los Niños. Y en el libro número 4, que regula el sistema de la responsabilidad penal en adolescentes y justicia especializada, que eso también lo tenemos para una tercera unidad, para verlo más adelante. Bueno, el libro primero vamos a tener algunas definiciones, vamos a tener cuál es la finalidad, para quién va dirigido el código, el ámbito, etcétera, ¿no? La protección integral, quiénes deben darla, cuáles son los sujetos que están protegidos por este código, ya ustedes ya lo saben, van a recalcar que son los niños, niñas y adolescentes, desde su concepción hasta antes de los 18 años de edad, que es la mayoría de edad. Claro está que hay una regla, una excepción, que hasta los 21 años de edad a los chicos que todavía se mantienen estudiando y no pueden por sí mismos sobrellevar su vida, ¿no? O en este caso económicamente eh, responder por sus gastos. En el libro primero, Niño, Niña y Adolescente, bueno, aquí sí un poco un resumen de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Niño y niña es la persona que no cumple 12 años, adolescente es de ambos sexos entre 18 perdón, entre 12 y 18 años. Eh, Aquí, pues, entre paréntesis, le coloco la presunción. ¿Recuerdan ustedes cuál era el artículo que habíamos hablado? Que si dentro del código, del código de la niñez hemos hablado de que si hay confusión entre las edades, se suponía que era la de menor etapa. No recuerdo si es el 4, 5, 6, 7, son los primeros artículos. Tienen el código por ahí. Mi código se me perdió, pero hoy viene el señor a darme otra vez otro. No sé a quién se lo presté y no me lo devuelve. El artículo 2, 4, 5, 6, la presunción. El sí, la presunción de edad. Entonces, ahí lo tiene, que te parece, ya les he dado una pregunta y una respuesta. Entonces, por favor, anoten. Bueno, hay otro de los principios más grandes que tenemos en el libro primero, que es el nacimiento, la nacionalidad, la edad, perdón, el de igualdad y la no discriminación. Y esto se basa en no distinguir, ¿verdad? O no, en este caso, discriminarlos tanto por en el lugar, el territorio donde hayan nacido, por la nacionalidad que tienen, por la edad, el sexo, la etnia, el color, el origen social, el idioma, la religión, la nación, la opinión política, la situación económica, la orientación sexual, estado de salud, alguna discapacidad y sobre todo, recuerden ustedes que nosotros somos un territorio cultural, ¿verdad? Entonces tampoco se podría denigrar a los niños que sean indígenas o afroecuatorianos que pertenecen también a esta sección. Tenemos en ese libro primero las funciones básicas de la familia. La familia es un espacio natural y fundamental para el desarrollo de los niños. Ellos todos aprenden de ahí, son como esponjitas que van absorbiendo todo a partir desde su familia. Además, pues también los adolescentes y el entorno en el que ellos se rodean, ¿no? Vamos a ver en nuestra segunda unidad ¿cuántos tipos de familias existen? Porque, bueno, anteriormente la familia nuclear o la familia normal, como le decíamos anteriormente, porque eran papá, mamá e hijos.
pero actualmente con toda la evolución del hombre y etcétera, los avances, pues hemos tenido ya otros tipos de familias que se han incorporado a este, no al código, pero sí a diferentes resoluciones que nos han podido dar un modelo o una guía para poder avanzar. Ustedes recuerden que este código tiene también rato de que no se ha actualizado. Hay un borrador, sí, en el que ya se está pensando actualizar algunos datos, sin embargo, como no es prioridad, aún no ha sido aprobado ya. Dentro de este libro primero también tenemos el interés superior del niño, que es el que va a mantener, es uno de los principios que va a mantener este equilibrio entre los derechos y los deberes que el niño y niña adolescente deben tener, ¿no? Es interpretativo, nadie podrá ejecutarlo sin antes haber escuchado al niño, y ustedes saben que escuchar al niño también es otro derecho que lo establece tanto la Convención del Niño como nuestro Código de la Niñez, nuestro CONA. Tenemos también otro artículo que nos habla sobre la prioridad absoluta. ¿Recuerdan que hablamos sobre la prioridad absoluta de los niños? ¿Quién tenía la prioridad absoluta? Obviamente, todos los niños menores a 6 años, exactamente. En el caso de que hubieran conflictos de leyes entre los mismos niños, entonces tendrá prioridad los menores. Prevalecerá siempre sobre cualquier otro derecho. Dentro de este libro también tenemos derechos, bueno, lo que ya hemos hablado, derechos, garantías y deberes. ¿Quiénes son los titulares de estos derechos? Los niños, niñas y adolescentes. La naturaleza de estos, pues, son derechos de orden público, que significa para todos, ¿no es cierto? De independientes, no dependen de otro tipo de derecho, ¿ya? Cada uno subsiste por su propia naturaleza. Son indivisibles, no se dividen, es decir, yo la mitad del derecho de salud para mí, la otra mitad del derecho de salud para Santiago. No, no se dividen, son indivisibles, ¿no? Irrenunciables, porque el niño no puede decir, no, yo no quiero estudiar, no quiero. Es un derecho y lo tiene adquirido, ¿no? E intransferible, transigibles. Ya lo dije yo, no se pueden transferir, ¿ya? No se los puedes dejar como herencia ni nada por el estilo, ni se pueden comprar, ni se pueden vender, etc. Bueno, algo que yo recalco siempre en esto, que todos los derechos que sean vulnerados, siempre, y ya lo dijimos en las clases anteriores, es un deber jurídico de cada uno que pertenece a la sociedad de denunciar. Entonces lo pongo y lo resalto ahí. Es un deber jurídico de denuncia en 48 horas. Ya lo conversamos y dijimos también que si no lo hablamos, pues podría ser un delito por omisión, ¿cierto? Entonces es importante que recuerden también esto. Las sanciones por violación de derechos serán sancionados por este código sin dejar de lado las responsabilidades civiles. Van a tener la sanción de la vulneración de los derechos que nos establezca el CONA, pero también los de los derechos civiles. Dentro de los derechos que hablamos la clase pasada, estábamos hablando sobre los derechos de la supervivencia. Y este es un gran grupo. Dentro de este grupo existen otros derechos. El derecho a la vida, el derecho a conocer a sus progenitores, mantener una relación con ellos, el derecho a la familia y convivir con ella, la protección prenatal, sustituir penas hasta después de los 90 días del parto, en el caso de que existiera la obligación o la coerción de que hicieran abortar a una persona, por ejemplo. Con quinto semestre tenemos un caso porque como yo les conté, estamos llevando distintos casos. Con ellos tenemos un caso de una pensión prenatal. Ya tiene algunos añitos acumulados porque ya el niño ya no está en la barriga, ya está por fuera, tiene como 4 años, pero es un derecho que no prescribe, entonces hay que reclamarlo. El derecho ya está adquirido por el niño. Y lo que vamos a hacer es vamos a mover el juicio para poder cobrar ese dinero que la mamá tiene ahí. Sin embargo, la señora, pese a que hizo de alimentos, la pensión de alimentos, pese a que se divorció del señor, ella siguió manteniendo relaciones con el señor y estaba embarazada. Entonces, embarazada del señor.
el señor le coloca algunos mensajes en el teléfono y dándole a notar que tenían que abortar porque obviamente no estaban juntos. Entonces, por la calentura del momento, la señora se toma los medicamentos. Se toma los medicamentos ya teniendo casi un mes. El, queríamos iniciar una acción yo le recomendé a la señora iniciar una acción por esto, la obligación de abortar, que es un daño psicológico que se le hace a la madre, que en ese momento está luchando con las hormonas, ¿verdad? Por estar estable anímicamente, y que te lleguen esos mensajes, entonces es perjudicial para ella. Obviamente ella no actuó con... Actuó de forma pasiva. Ya, ahí sí se han tenido las palabras correctas. Entonces, por forma pasional, y bueno, no actuó en los sentidos. De hecho, no pudimos iniciar la acción porque el bebé seguía caliente, que tenía casi una semana. Yo le decía, pero no está enfermo, no le ha dado fiebre, no le ha dado algo, porque si se supone que dejó de latir el corazón, ya es ya no es, ya no es un gas puro, sino que pero es esto extraño dentro del cuerpo que te va a causar alguna infección. Entonces, me dice, no, nada. Tuvimos que esperar que la señora mandase un rastreo y una prueba. La prueba decía que seguía embarazada, pero el rastreo ya decía que ya no tenía signos. Entonces, en base a eso, pudimos ya iniciar el proceso para poder, justamente lo que ustedes ven aquí, ¿no? Denunciar madre. No, porque hacerse la riqueza, porque no, ya no tenía signos vitales. No tenía signos vitales y estamos iniciando con el proceso de solicitar penas por esto, porque que se acordó, ¿no? Entonces, más o menos como para que vean, ¿no? Dentro de los derechos de supervivencia, ojo con esto, se los he puesto en un solo grupo ya, porque siempre se mantienen así. Entonces, si en algún momento yo les pregunto cuáles son los derechos que están dentro de los derechos de supervivencia, son estos que están aquí. O de repente les coloco, agrupe los derechos que están aquí, y ustedes lo que van a tener que hacer es sacar de supervivencia, ya vamos a ver más adelante los derechos, ¿ya? La atención del embarazo y el parto, la madre adolescente y niñas con peso de 2.500 gramos, es decir, niñas que relativamente están desnutridas, son un poquito flaquitas, derecho a la vida digna. Dentro de este derecho, y cuando nos referimos a la vida digna de un menor, estamos hablando de las condiciones socioeconómicas, de una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, de la recreación y el juego, el acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, vivienda higiénica y dotadas de servicios básicos. Aquí vamos al siguiente gran grupo que les digo yo, es el derecho a la salud, que obviamente tendríamos que tener un acceso gratuito, tendríamos también que tener un acceso permanente e interrumpido, ¿verdad?, del servicio público de salud, cualquiera de las dos ramas que sea, acceso a medicina gratuita, acceso a inmediato y eficaz información sobre su estado de salud. Aquí hay algo que es importante muchas veces que el niño sepa lo que está pasando, cuáles son los procedimientos que se están dando. Lamentablemente, nosotros los padres muchas veces no creemos con nuestros los diagnósticos, alguna cosa que el médico les vaya a decir, pero es importante que el niño esté razonando y que esté consciente de lo que le van a hacer y lo que podría pasar. Son seres humanos que entienden. Claro está que a uno le da penita, pero tienen que entender, tienen que saber, para que haya la conciencia y en este caso también la voluntad de hacer. La información y la educación sobre los principios básicos, la atención con procesos alternativos, es decir, procedimientos alternativos, y aquí hablamos un poco de toda la medicina que pudieran aplicar con ellos, ¿no? En el caso de salud. De repente la medicina convencional que nosotros por lo general utilizamos no esté dando respuesta y pudieran hacer algún tratamiento alternativo que le pudiera servir al niño, entonces debería de el niño estar en conciencia de lo que se le va a realizar a su cuerpo.
Atención, bueno, eso sí. Y también es un derecho que el niño sea atendido por estos otros procesos. A veces los padres también nos negamos a eso, pero el niño también pudiera decir, sí, lo quiero tomar, me pudiera decidir sobre eso. Vivir y desarrollarse en un ambiente estable también pertenece al derecho de la salud, porque obviamente si no estás bien en tu entorno, no vas a tener una buena salud. Otro que tenemos aquí es responsabilidad del Estado en relación a la salud. Elaborar y poner en ejecución políticas que protejan este derecho, fomentar las iniciativas para ampliar la cobertura y la calidad de servicio, que en la actualidad no podríamos decir que lo tenemos porque estamos en deficiencia en este caso con estas responsabilidades, promover la acción interdisciplinaria en el estudio y el diagnóstico temprano de retardos del desarrollo para su efectivo tratamiento, es decir, que también los niños deben de tener una atención adecuada a su situación. Eh, Aquí en Puerto Viejo solo tenemos una escuela, que es la María Zumárraga, que es la que les da la educación a los niños especiales, pero no tenemos otro centro educativo. Eh, Hay que entender que las condiciones de los chicos o de los niños con necesidades especiales muchas veces no depende de la edad, sino depende de lo que biológicamente esté sucediendo con ellos. Porque por ejemplo, puede haber un adulto de 32 años, pero puede tener la mentalidad de un chico de 7. Entonces, es importante que se le dé espacio a estas necesidades que tienen los chicos, porque sí, existe un colegio, como ustedes dicen que iba a ir al colegio, ¿no? Bueno, no, pero si quieren, vamos a ir a visitar un colegio, precisamente el María Buitrón de Zumarraga. Ustedes se van a poder dar cuenta que en la misma aula tienen al más chiquito y al más grande, y no les están dando una educación en base a la necesidad que el niño tiene, sino que les están dando una educación general. ¿Por qué? Porque obviamente no está como prioridad el presupuesto, no hay profesores, no hay, etcétera. Entonces, más o menos eso es lo que se plantea, pero lo que sí te garantiza el código es que te lo den, que no haya, y que no haya quien reclame, pues también es otro tema, ¿no? Garantiza, bueno, controla el esquema completo de vacunación, por eso ustedes ven que cada vez que los chiquititos se van a vacunar, siempre van al subcentro, ¿cierto? No hay en otros lados las vacunas. Y los que ya están escolarizados, pues les llegan a vacunar a la escuela y cada uno tiene su carnet. Esa es la garantía que te da el Estado, de que todos estén vacunados para garantizar esa salud. Organiza servicios de atención específica para niños, niñas y adolescentes con discapacidades físicas, mentales y sensoriales. Algo que se llama el MIES, que él es el encargado de también diagnosticar y dar las terapias a los niños con capacidades especiales. Pero vuelvo y repito, no hay cavidad ni capacidad para toda la población con estas necesidades. Siempre hay niños que se quedan sin turno, tienen que estar dándole 15 días a uno, 15 días a otro, lo que no es correcto porque no se va a lograr el objetivo de la terapia. La terapia es que el niño se recupere, que el que no camina, camine. Entonces, si ya la terapia 15 días y dejan de hacer la terapia los otros 15 días, se olvidó los 15 días de acá. Entonces, es importante que haya esta consecución, pero actualmente no tenemos todavía eso bien marcado aquí en nuestro país. Realmente dentro de nuestra materia de la niñez del Ecuador sí está todavía un poquito, bueno, un poquito bastante, un poquito mucho retrasado, ¿ya? Entonces sí deberíamos de ir más allá, pero lamentablemente se ha hecho lo que se ha podido y van a ver ustedes, con los casos que las chicas nos traen preparados, van a ver ustedes la realidad que muchas veces nosotros no vemos, la realidad que es dura y es cruel, y nosotros no la vemos porque vivimos en una burbuja, y me incluyo, ¿no? Aquí tenemos otro grande grupo que es el derecho relacionado con el desarrollo, y aquí tenemos el derecho a la identidad, ya lo expusieron ustedes, el nombre, la nacionalidad, las relaciones de la familia, el derecho a la identidad cultural, es decir, se respeta la religión, la cultura de cada niño, eh,
el área política y social también, el derecho a la identidad, el derecho a la educación, el derecho y deberes a los progenitores con relaciones al derecho a la educación, es decir, matrículas, uniformes, materiales, creencias, participación dentro de la educación, responsabilidad de los padres asistir también a los actos que los niños tengan dentro de sus unidades educativas, controlar que sus hijos asistan a las escuelas, porque de repente, bueno, nuestros papás a la final nos iban a dejar hasta la puerta de la escuela y sabían ellos que nosotros estábamos asistiendo constantemente. Pero hay familias en las que no hay un vehículo ni tampoco para el transporte y mandan a los niños a pie. Vale usted, pero muchos niños muchas veces no entran a la escuela, se van por otro lado. ¿Alguno de ustedes hizo eso? No, ¿verdad? Entonces, también depende. Yo me tocó la otra. Es otra cosa, pero su mamá sabía que estaba de él. El problema aquí es que muchas veces no queremos reconocer que nuestra sociedad sí tiene extractos, sí tiene niveles, sí tiene, lamentablemente, y es bonito decir, no, la sociedad es una sola, todos somos iguales. No, no, hay privilegios para unos y no para otros. Claro está que no quiere decir con esto que haya familias que no se hayan ganado sus privilegios. Sí, hay familias que han tenido mayor facilidad, gracias César, que han tenido mayor facilidad y tienen estos privilegios. Sí, está bien, no trabajar. Pero también tenemos que reconocer que existe otra clase en donde existen personas que aún luchan para educar a sus hijos, que aún luchan para darles de comer, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte de la sociedad tampoco no es tomada en cuenta. Vivimos en un mundo romantizado que todos somos iguales, que todos somos vistos de la misma manera frente a quien sea, ¿ya? Y no es la verdad, no es la realidad. Las medidas disciplinarias están relacionadas también con el desarrollo, es decir, cómo se corrige, cómo se sanciona a los niños, tanto penalmente como también en casa. La crianza también es un factor de sanción, de reprensión y de disciplina. Las sanciones prohibidas son las sanciones corporales, psicológicas, sanciones colectivas, legítima defensa, etc. Estas sanciones es un poquito, vamos a tener que estudiarlas un poquito en profundidad, porque si es pensable que muchas veces los niños, eh, el papá por no castigarlo físicamente le quita el teléfono. Ahí va, el niño. No, porque se me hace el daño psicológico porque todo el tiempo he estado acostumbrado a manejarme con mi teléfono. Entonces, hay que estudiarlo. Obviamente, actualmente no tenemos criterios para decir esto es un daño psicológico, esto es evaluación psicológica, sí, pero no un criterio como para que el padre pueda decir con esto no te voy a hacer daño psicológico, ¿no? Porque obviamente todo tiene doble, es un arma de doble filo, un arma de doble filo, sí. Las interpretaciones que le dan, o sea, y los niños vuelan más que nosotros. Si nosotros le damos una interpretación, ellos te voltean la tortilla y dicen y terminas teniendo pena, que es lo peor. Terminas teniendo pena, terminas cediendo, etc. ¿Qué? Sí, sí, por último terminas pidiendo perdón. Un poquito más y pedime excuse a mí. Ya, y tienen derecho a la información. Yo le decía a mi hermana que yo tengo una amiga que ella no entró al colegio un día. Justamente ese día estaban haciendo un sorteo en el colegio y ella se ganó una beca y la perdió por marchar. Y con eso es que se ganó. ¿Qué hizo la mamá? La arrastró por no, pues es que le escriben a la mamá y le dices como que, oye, qué pena que no mandaste a tu hijo al colegio. Se gastó la beca y la perdió. Y la mamá de él le dice, pero yo dejé a mi hija en la puerta del colegio. Ay, no sé, entonces. Yo resulta que estaba subiendo fuerte, pero era que fueron a salir. Hermano. Eso no se hace. Ustedes sí conocieron el caso de una chica que cuando salió con sus amigos, le pidió permiso a los papás y le dijo que iba a salir, los papás no le dieron permiso. La mandaron a dormir, la chica supuestamente se fue a dormir. Cuando a las 3 de la mañana recibe la llamada a la mamá y le dice, oye, la brega, la que estaba muerta, le dice, no, si mi hija está aquí en la casa, usted no debe salir. La señora se va al cuarto de la chica, abre la puerta y la chica se había lanzado por la ventana y se había ido con el grupo de amigos. El grupo de amigos habían andado tomando
y andado en una camioneta en plena realeza marino, dando la curva. Ay, ¿dónde está la ropa? Ese semáforo que se puede para ir a Cumasá, ahí. No, no sé si es la misma, me estoy hablando ahí por la fácil en la realeza marino. Pero ya ahí, eso fue de años, a mí me impactó porque yo en ese momento era joven, más joven, ¿no? O sea, soy joven, pero más joven. Me impactó bastante porque era una chica que prácticamente tenía mi edad. Y la chica, bueno, sigo claro, iban en zigzag. La chica saca su cuerpo por la ventana y en una de esos zigzag el muchacho pierde la estabilidad y la camioneta pega contra una de las paredes. Entonces, lo que hace es que el cuerpo de la chica se aplasta y arrastra porque iban a tanta velocidad que toda esta parte, o sea, se cercionó completamente. Y al verse los compañeros, al ver que la chica, bueno, la sangre, la chica y que el cuerpo estaban dos, ninguno se quedó. ¿Ya? La chica agonizó, vio, obviamente, porque no murió de estado, son vio, y la mamá confirmó la noticia de que la chica había muerto. Eso fue una noticia muy escandalosa. No creo que esté en redes porque creo que todavía no hay internet. Entonces, sí, yo creo que en el que no hay internet, iba a la biblioteca. Entonces, yo recuerdo que la noticia era ir a ver el morbo de la sociedad esa, ¿no? Ir a ver qué era lo que sucedía, porque obviamente la pared quedó toda ensangrentada con sangre de la chica, ¿no? Y recuerdo que, bueno, yo también estuve ahí, estuve mirando, en la calle. Perdón, pero era investigación. La investigación jurídica yo todavía no lo sabía. ¿Dónde? Bueno, entonces eso sucedió, por eso digo, eso no se hace. Se le dice a los padres una cosa, preferible decirles la verdad antes de estarles mintiendo, porque de repente te pasa algo. Y ya, ahí va mi consejo de madre. Bueno, y el último, derecho a la recreación y el descanso, al juego, al deporte, más actividades propias de la edad de ellos, juegos tradicionales, actividades culturales, claro. El no dejar que un niño pertenezca a un grupo, a un club deportivo, al que el niño no haga sus descansos, sus actividades recreativas, también forma parte de un maltrato. Entonces, cada niño tiene que vivir su etapa. Si la etapa es de juego, tiene que jugar. Obviamente tiene deberes que hacer, pero tiene que jugar también. Derechos de protección, sí, la niñez. Niñez, la primera niñez y la segunda niñez. De esta vieja. Derechos de protección. Dentro de los derechos de protección existe el derecho a la integridad personal, que tienen derecho a que se respete su integridad tanto física, personal, psicológica, cultural, afectiva, sexual. No pueden ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. El derecho a la libertad personal, digna, reputación y honor a la imagen. Dentro de este honor a la imagen, ustedes saben que hay aparte una normativa que protege a que los niños no puedan ser publicados, ¿no? Entonces, la imagen del niño. La prohibición con relación al derecho a la imagen, aquí está, lo iba a hablar, pero bueno, aquí está. Ya. No sé cómo las uñas, Paola.
Como les dije antes, la clase que estábamos dando anteriormente solo era un recorrido por lo que ya habíamos visto. Simplemente tratamos de compactar la información que recibieron la semana pasada. Si algo se les gustó o tienen alguna pregunta, es el momento que vamos a iniciar con una nueva clase. ¿Ya? Todos los derechos están bien, ok, listo. Entonces seguimos con el siguiente, que es el sistema de protección. El sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Ay, Dios mío, tengo que estar moviendo esto. Cuando hablamos del sistema de protección, tenemos que mirar, referirnos o pensar siempre en qué es, bueno, yo lo hago así, ¿sí? Círculo cerrado. Ese círculo cerrado que compone quienes están dentro de ese círculo, todas las personas o todos los involucrados que podríamos, en este caso, ayudar y garantizar o proteger todos los derechos que ya vimos anteriormente. El sistema de protección de derechos de la niñez y adolescencia es un conjunto de leyes, políticas, instituciones, mecanismos destinados a garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El derecho de la niñez y adolescencia incluye, entre otros, lo que ya habíamos visto. No lo voy a repetir. Y aquí como que un poquito les desgloso yo más o menos cuáles son las instituciones o qué es lo que tenemos dentro de este sistema de protección, que son la legislación, las instituciones gubernamentales, los servicios y programas, la participación infantil, el sistema de justicia y la cooperación internacional. Cada uno de ellos tiene distintas instituciones, distintas normativas que van en relación a esta protección. Y bueno, para luego hablar de cada una de estas instituciones, porque sí las vamos a ver un poquito más ampliados los conceptos, primero vamos a generalizar o vamos a poner un contexto para luego poder explicar todo lo que significa o para que ustedes mismos se den cuenta de qué es lo que significa un sistema de protección, quiénes deben estar frente a una violación de un caso. Tenemos dos casos, ¿cuál es el ejemplo? Tocha, Albarracín, los dos. Ya. Voy a dar yo un pequeño contexto y luego ustedes hacen la presentación. Bueno, el caso Ampetra se llama así porque este caso se dio en la Academia Aeronáutica Militar Pedro Traversari, Ampetra, se llama un colegio particular que está en sur de Quito, y justamente hubo la violación de algunos derechos a los niños, abuso físico, sexual, psicológico, etcétera, ¿no? Fueron aproximadamente 41 niños, 11 y 16, perdón, 10 y 11 años que fueron abusados, ¿ya? Abusados por una persona que pertenecía a esa institución. El señor sí fue condenado a prisión por 16 años, pero bueno, hasta que empezara esta condena, vieron ciertas cosas que las chicas nos van a desglosar porque obviamente no quedan de la exposición, pero las chicas nos van a desglosar este caso. Paola Albarracín versus Ecuador es un caso que llegó también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual pues, fue en el 2002, donde una chica aproximadamente de 14 años fue violada y abusada sexualmente por el vicerrector de la escuela donde ella se encontraba. Esta chica, aparte de ser acusada por el vicerrector durante muchos años, ya como tiempo se lo estamos hablando de años, esta chica queda embarazada, la chica que dice que se reveló que está embarazada y él obviamente la manda a abortar por su lado, por la autoridad que tenía de la manda al médico. En el dispensario médico, el médico, en vez de ayudarle, abusa de la chica también, usualmente, entonces fue como que un agravio y en la situación en la que se encontraba la chica, la decisión de suicidarse. Todos los detalles van a ser contados nuevamente por las chicas
Y obviamente, este caso de aquí, la mamá no perdió nunca la fe de que algo se iba a resolver y fue llevado ante la Corte Constitucional, que es la resolución, y vamos a ver cuál es la resolución. Entonces, chicas, las invito para que ustedes nos hablen de estos casos. ¿Trajeron algún material de apoyo? ¿Me pasaron al WhatsApp? No, pásenme al... Y se conectó mejor. Connect. Sí, mejor. Y Zoom. Les paso el WhatsApp. Pásenme al... Correcto. Es un video y un cámara. Contexto, conéctate al Zoom, conéctate al Zoom. Todo tu parte, y luego en otro caso, o en esta, vamos por la primera ahora, porque sí, después no tiene nada. Las chicas vayan al mar, vayan a hacer todo lo que puedan y ahí ya seguimos. Toda la receso ya. Ya. Ok, ya está grabando de nuevo, pantalla. Vamos a abogar. No sé ni siquiera qué es eso. Ya. Bueno, ahora primero vamos a empezar con el caso de Paul Manhattan, de Paola Guzmán Albarracín. Paola del Rosario Guzmán Albarracín nació en la ciudad de Guayaquil un 10 de diciembre de 1986. Su historia comenzó a tener un giro trágico en el año 2001 cuando tenía apenas 14 años. Ella estudió en el Colegio Fiscal Miguel Martínez Serrano. Bolívar Pin, ahorita era el vicerrector de aquel colegio, que en ese entonces contaba con 65 años de edad. Él le ofreció ayuda con dos asignaturas en las que ella contaba con problemas, a cambio de que le aceptaran por ir a una cita con él. Lo que comenzó como una promesa de apoyo académico se terminó convirtiendo en una trampa sistemática. Steve siguió acosándola durante el resto del año escolar, llegando a obligarla a tocar los hospitales. Desde octubre de 2002 empezó oficialmente a abusar de ella. El ciclo de abuso no se detuvo ahí. Pocos meses antes de su muerte, Paola se había enterado de que estaba embarazada. El rector la envió al médico del plantel para que él le practicara un aborto. Ese médico le habría dicho que solamente le practicaría el aborto si mantenía relaciones sexuales con él. Paola en ese momento tenía 16 años y era una niña que estaba atrapada en una cadena de resortes, sin nadie dentro del colegio dispuesto a protegerla o ayudarla. El 12 de diciembre del año 2002, Paola dejó tres cartas. Entre una de ellas era dirigida hacia el vicerrector, en la cual expresó que se sentía engañada por parte de él y que decidió tomar veneno para no poder seguir, por no poder seguir adelante. Ingirió fósforo blanco camino al colegio y cuando ella llega a la institución empieza a presentar estos síntomas de intoxicación. En lugar de recibir atención médica, el personal la obligó a rezar y su madre la fue a ver, la llevó al hospital y el 13 de diciembre del año 2002, Paola murió. Lo que siguió fue una segunda ola de violencia, la institucional. En 2003, la Dirección Provincial de Educación del Guayas impostó a 200 estudiantes del plantel educativo y más del 90% de las alumnas habían respondido que sí tuvo que ver ante el suicidio de Paola. Sin embargo, la misma institución emitió un informe concluyendo que
Paola se había enamorado del rector, del vicerrector, perdón, y lo que se hizo fue una culpabilización de la víctima. Esa fue su respuesta oficial. En 2013 se presentó un dictamen acusatorio por presunto acoso sexual e instigación al suicidio contra el vicerrector, pero el juez negó el pedido de prisión preventiva. Al año siguiente se dispuso su captura, pero el victimario ya se encontraba como prófugo. Durante casi 2 décadas, la familia de Paola buscó justicia sin encontrarla en Ecuador. Fueron organizaciones como el Centro de Derechos Reproductivos y el CEPAM Guayaquil quienes llevaron el caso ante el sistema interamericano. El 14 de agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado ecuatoriano por incumplir su deber de garantizar los derechos de Paola, reconociendo que fue sometida por un periodo superior a un año a acoso, abuso y acceso carnal por parte del vicerrector de su colegio. La sentencia fue histórica por varias razones. Fue el primer caso que la Corte Interamericana trató sobre violencia sexual contra niñas, específicamente en el ámbito educativo, además de que la Corte identificó algo que va más allá de un crimen individual. Estereotipos de género perjudiciales tendientes a culpabilizar a la víctima, considerándola provocadora. Facilitaron el ejercicio del poder y la naturalización de actos que resultaron en su muerte. La institución no solo toleró la situación, sino que luego de sucedida la muerte de Chabola, buscó procurar la impunidad del vicerrector. Al conceder el fallo, su madre, Petita Albarra City, se ha limpiado el nombre de mi hija, que fue culpabilizada de los hechos ante la justicia ecuatoriana. Ahora queda claro que mi Paola fue víctima de un terrible caso de abuso sexual que la llevó al suicidio. Sin embargo, la sentencia fue solamente un primer paso. 5 años después de la condena, la violencia sexual aún persiste en el ámbito educativo en Ecuador. Este tipo de casos se han agravado según datos del Observatorio Paola Guzmán entre el año 2014 y ahorita en 2025 se registraron 28.955 casos de violencia sexual en el sistema ecuatoriano, equivalentes a 7 casos por mes. Ahora mi compañera Laura les va a hablar un poco más sobre estos datos. Bueno, más que hablar, porque ya estamos dando el contexto, es más hablar de las cartas. Ella escribió 3 cartas, de las cuales la primera fue para su mamá, que básicamente ella le pedía perdón primero por suicidarse, perdón por aceptar estas condiciones por parte del doctor. La segunda está direccionada al director, que es lo que decía el director, aceptaba que fue engañada porque el director también le estaba haciendo esto a otras personas, a otras chicas de la institución. Entonces, por eso es que de pronto la justicia creyó que ella estaba enamorada, pero realmente ella fue manipulada. Hay que recordar que era una niña. Y la tercera, que fue la que ayudó a crear un nexo causal de las anteriores para que se llegara a la conclusión de todo lo que logró la madre. Después de varios años, la madre pudo testificar ante la corte, en donde había otras entidades fuertes que la pudieron escuchar y obviamente ella, desde el primer día que sucedió todo lo de su hija hasta ese día, tuvo que ser fuerte porque básicamente recién la estaban pudiendo escuchar. Que no es lo mismo hablar de pronto que alguien se represente, porque al final la madre gastó muchísimo dinero para que pudieran llegar a... Entonces, es como que sería como tal el resumen del caso de Pablo. Ahora, voy directo a hablar de lo que quieres dar contexto, porque igual yo creo que... Paula, ¿me confirma si escuchas el video? No, Es que aún no lo pongo. dale play. Ya lo voy a poner, me avisas. Ay, ay, ay. Tú sabes mucho. No, no se escucha. Silencio. Ah, no, ahí ya Yo se tenía escucha, ya mucho. se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, sí, sí se escucha. Miedo.
El miedo siempre fue persistente ahí porque siempre sufríamos amenazas de parte de esta persona. Siempre vivimos con miedo. Pero hablé porque sabía que estaba mal. Nosotros no le entregamos a nuestros hijos al profesor, nosotros dejamos a nuestros hijos en la escuela. Entonces la escuela es también un directo responsable. Solamente cuando se establezca una responsabilidad de las instituciones educativas va a sentarse un verdadero precedente. Después del 2011, cuando él se fugó, en realidad sentimos muchísima indignación, muchísima impotencia, muchísima frustración, porque el rector ya tenía conocimiento de todo lo que había sucedido. Nos costaron 4 años de espera, 4 años que la documentación pasó quién sabe dónde, porque en realidad el acceso a la justicia en el Ecuador ha sido difícil, es difícil y continúa siendo difícil. ¿Qué le ha pasado aquí? Porque es la primera vez que estamos con una escuela haciéndole cumplir lo que pasó aquí con el monstruo. Para mí, aún no se han disculpado públicamente, que deberían hacerlo. Y que garanticen que estas cosas no se vuelvan a repetir. No accionan al 100%, no hay a medias en estas cosas. Es un 100% o nada. En el Ecuador no existe una ley de reparación. Nosotros exigimos que exista una ley de reparación. Hay una frase, hay una canción que nos dedicaron a nosotros, los chicos de Ampetra, que dice que nosotros no estamos aquí, no vinimos al mundo al azar. Y eso es verdad. Nadie nos detendrá. Mi nombre es Amparo Molina y soy representante. Habría obligado a ser alumnos a ver películas pornográficas y luego a imitar esas escenas. El silencio acompañó la tortura durante sus clases hasta que las marcas de los golpes en el cuerpo de un estudiante fueron las que prendieron alarmas. La reacción del sistema, una vez más, fue la de encubrirlo. El caso son fallas gravísimas dentro del sistema educativo ecuatoriano, el ocultamiento de los casos de violencia sexual, el incumplimiento de guías y protocolos de acción, la falta de justicia especializada en materias de violencia infantil y la falta de seguimiento de las autoridades en el cumplimiento de las medidas represivas. El agresor fue considerado el quinto más buscado en todo el Ecuador tras su fuga. Una vez fue capturado, fue condenado a 16 años de prisión por violación a una menor y a 7 por atentado al pudor contra los 43 estudiantes. Además, en un segundo proceso, por otro caso de violación, fue condenado a 22 años de reclusión. A continuación, les doy la palabra a mi compañera para que pueda hablar un poco más de esto. ¿Dónde se lo pone esta abogada? Ahí. ¿Me escuchas, Paola? Sí, sí se escucha. Ya.
Bueno, yo creo que a lo largo de los años, nuestros padres nos han dicho que en la escuela, en el colegio, nos quedamos computadores cansa, etc. Sin embargo, a los 43 niños del caso Petra, esto realmente se convirtió en una pesadilla que creó un hito para poder entender lo que es la reparación integral de los niños posterior a la vulneración, que es lo que hablábamos con la abogada hace un momento, que usualmente, sí, casi siempre, tiene que haber un suceso, tiene que haber un caso para que el Estado tome las decisiones o haga algo acá. Así, vamos a entrar en contexto. Entre los años 2010 y el 2011, institución educativa, que es la Academia Aeronáutica Mayor de Pedro no me acuerdo el nombre bien exactamente, 43 niños entre las edades de 10 a 11 años sufrieron varias violaciones, varias vulneraciones que ya les voy a explicar. Pero ¿qué pasa? Estos niños del sexto año de básica, del paralelo C, iban de lunes a viernes a un aula normal de clases. Y fue el agresor llamado José Luis Negrete que vulneró los derechos de los niños haciendo un primer paso. En la primera clase les pide a los niños que hagan una carta que puedan explicar su situación familiar, desde qué comen, dónde viven, con quién viven y hasta la parte económica de sus padres. Esto ocasionó que, bueno, en primer lugar, él no tenía como tal la experiencia laboral. Él había trabajado en el área de lavandería, en el área de sanitaria, de zapatería, en muchas áreas. Sin embargo, él se había graduado únicamente con el título de bachiller de contador, es decir, que no cumplía con los requisitos para ser un laboral. Sin embargo, la institución no tuvo un filtro de contratación. Además, él fue contratado como reemplazo, pero meses después es que se toma la decisión que él era de forma permanente. ¿Ok? ¿Cómo operó el CEO? Contemos. Primero fue la carta que cada uno de los estudiantes hicieron. Segundo, por medio de una necesidad, el curso de sexto de básica estaba justamente en un punto en donde daba mucho el sol, lo que hizo que le pidieran a los padres que donaran cortinas para que no les diera el sol. Los padres, creyendo que ético, moral, profesor que les está ayudando, lo donaron. Pero lo que no sabían es que detrás de esas cortinas iba a existir todo una vulneración, desde física, psicológica, sexual. ¿Qué vulneraciones? A los niños los hacía decir, los obligaba a ver películas pornográficas que él mismo llevaba, los obligaba a que ellos las recrearan, tocaba a las niñas y por medio o con marcadores marcaba las cartas íntimas de los niños. ¿Qué pasó? Hubo un silencio porque él los amenazaba. ¿Cómo los amenazaba? Por medio de, les explicaba, bueno, les decía que iba a matar a sus padres, iba a quemar su casa, porque ya sabía cómo enviar la carta, y además, en el contexto del 2010 y 2011, cuando no estaba tan en el mood de los sicariatos, hacía llamadas falsas para que los niños escucharan que iban a matarse. Así es como se dan cuenta por el caso de una niña, ya hoy por hoy una mujer, que se llama Estefanía, la cual ella tenía una reunión con su familia y en esa reunión, que es en una misión en específico, la niña se iba a la esquina porque no quería que la mamá viera su moretón. Sin embargo, la mamá se da cuenta y ahí es la primera denuncia. ¿Qué ocasionó esto? Que se realiza un diagnóstico colectivo, en donde en el lado derecho pueden ver, se concluyó que había estrés postraumático, fobia escolar, fobia de la luz, fobia exclusivamente a ese curso. Muchos niños tuvieron una ideación suicida y otros tenían sí, como culpa, se sentían asqueados. Por lo tanto, aquí es donde inicia este procedimiento legal. En el 2012, a inicios, llega la denuncia por parte de la madre de Estefanía. ¿Qué pasa? Que, como lo comentó César, él estaba dentro de los 5 más buscados del país. Y anteriormente se podía juzgar, no estaba presente.
Entonces, de 2012 a 2015 no se hizo básicamente nada. Pero en el 2015 es donde lo capturan. Ahí en el video que les enseñé sale, él trató de coger su apariencia. O sea, él era una persona culta, podemos decirlo de esa manera, pero él se hizo crecer la barba para que no lo agarren, pero sucedió. Aquí la Corte Provincial de Pichincha dictamina una sentencia, la cual es 16 años de prisión por abuso de menores de 7 años y 7 años por atentado de poder. Además, en el 2017, que ya ahorita les voy a dar un poco más el contexto, pasa un hito crucial y un poco cuestionable, que es más cuestionable para las personas que estaban detrás de todo este problema, que fue directamente con el colegio. Bueno, aquí está un poco del resumen de lo que les acabo de contar. Además, él tenía abierto varios procedimientos de otras violaciones, pero que no habían llegado a una situación. Así es donde llegamos a las medidas de reparación. A lo capturan, está en la cárcel. Sin embargo, por el área económica se estipula que se debe dar una indemnización a cada niño de $10. En la parte clínica se obliga a que los niños asistan a una psicóloga de forma permanente, pero lo más importante es la simbólica. Porque imagínense que en esta hora hubiera pasado a su hijo. En esta hora ya no podían hacer clases, ya no se podían dar clases, pero lo más importante es que tenía que haber una placa que conmemorara lo que le había pasado a los niños. En la placa tenía que decir, en memoria de las víctimas del maltrato infantil en el sistema educativo. No obstante, esta placa tenía que ser ubicada en la presencia de las víctimas, ya sea de los padres, niños o en conjunto. ¿Para qué? Para que tuviera de una otra manera un valor. Además, la institución tenía que hacer unas disculpas públicas, pero la institución hizo lo que hizo. Primero, al ubicar la placa, no estaba en presencia ninguna de las víctimas, sino solo estaban en presencia de las autoridades de la institución. Las denuncias públicas no fueron, ahí es donde el video nuevamente sale, no sé si recuerdan la parte de un audio, un señor gritando, porque justamente tenían que hacer esas denuncias, las disculpas públicas y no sucedieron. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia? Porque ya no solo hablamos, ya no solo nos referimos al agresor. Si ustedes ven videos en YouTube, gran parte de los videos tapan la cara. Es decir, y personalmente, es un error. O sea, personalmente yo creería que todo el mundo debería de conocer, porque no es criticar a la familia, no es juzgar a la familia, pero siento que es necesario que las personas que están vulnerando los derechos más aún de un grupo prioritario, que son las niñas y adolescentes, debe ser visto. Se protege más la identidad del victimario que de las víctimas. Así es. Entonces, ¿qué pasa con la postura del plantel? El plantel interpone la acción, porque dice que ellos básicamente les están vulnerando el derecho al prestigio escolar. Porque al ubicar esa placa, ya nadie más quiere llegar a la institución. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Dos periodistas, en respuesta a esta controversia del 2017, que son Cristina Arboleda e Isabela González, motivan por medio de la Asamblea Nacional que se cree esta comisión amplia. ¿Con qué fin? Básicamente, analizar, investigar todos los sucesos, porque claramente este fue un primer suceso conocido. Hablaba con la abogada hace un momento que tenemos la alerta Emilia cuando un niño se desaparece, pero no es hasta que sucedió el caso de Emilia no me acuerdo el apellido, pero hasta que sucedió ese caso es que se activan las alertas. Entonces, por medio de esta comisión Ampetra, en el 2018 sale un estudio que entre los años 2014 y 2017 había más de 877 casos de violaciones en la escuela. 2018. Y eso que no hemos buscado ahorita desde 2016. Pero la cifra que yo decía, 28.955, que equivalían a 7 personas, a 7 niños, por aquí. Y ya, en donde básicamente
las mismas autoridades recurren a los agresores, si no los recurren, solo los desplazan de sus instituciones. Muchas gracias. Entonces, aquí es donde vienen estos nuevos protocolos de test, porque la abogada cuando nos dio este tema con César y Paola, nos explicaba que, bueno, el test es el Departamento de Coordinación Estudiantil, y básicamente es el que pueden ayudar. No sé si ustedes lo recuerdan, espero que lo hayan tenido en sus colegios, escuelas, pero creo que si hacemos una encuesta, probablemente 9 son identificadas, porque solo están más bien para el chisme y no para arreglar asuntos importantes. Entonces, a partir de esto, de este caso, surge que la denuncia tiene que ser entre 24 y 48, pero directamente a la fiscalía. Aquí ya no hablamos de que es más importante la persona que trabaja en el DS al director. O sea, se desplaza el director porque aquí ya no existe una jerarquía o una independencia. Ahora también hay esa sanción, lo que comentaba la abogada, que básicamente si en este caso quien está trabajando en el ES no es competente en sus actividades, pues se lo puede considerar como omisión. También existe la prohibición de mediación, ya que ya no debe existir ese careo del niño con el agresor, porque se supone que el niño está siendo vulnerado. También existe el respeto para estudiar el testimonio, ya que no es básicamente para creerte necesito escuchar, sino ya se asume que el niño de verdad, obviamente esto detrás de una debida investigación, pero en el momento no es que el niño se va a hacer, va a estar en un barrio con su presunto agresor. Y ahora el DS tiene un rol de resguardo y contención emocional. Así, a partir de este suceso sale una consulta popular en donde básicamente se llegó a la conclusión de que ya no exista esta imprescriptibilidad penal para que los delitos contra menores nunca se caduquen o prescriban. Asimismo, existen los filtros del Ministerio de Educación, en donde se exige que existan estas auditorías para que lo que pasó con José Luis, porque él era un joven de 22 años. Entonces, no digo que a los 22 años no puedas ser profesor, pero sí debe existir un verdadero filtro que diga, bueno, eres competente para poder ser formulario, profesor, docente, entre otras cosas. Y asimismo existe un presente doctrinario que es el reconocimiento absoluto del interés superior del niño. Además, bueno, esto sí se lo voy a leer porque esto no me lo aprendí. Pero a partir de esta situación, el DS saca como 4 ejes. En primer lugar, la prevención, que son talleres obligatorios de prevención de violencia y sexualidad para los profesores. Luego tenemos la detección, que es la aplicación de alertas tempranas. Es decir, si veo golpes, si veo bajas en notas, eso era como una alerta, un cuidado a lo que está pasando ahí. Luego tenemos el abordaje, que es la contención psicológica inicial inmediata a la víctima, que es básicamente que el DS sepa de estos primeros auxilios psicológicos, sepa manejar la situación. Y finalmente el seguimiento, que es el acompañamiento en el proceso judicial y que el estudiante no sea revictimizado en las aulas de clases, que muchos de los casos llegan a esa conclusión. Hay una víctima y si no es el docente o los mismos compañeros de clase que te siguen molestando o siguen vulnerando tus derechos. Y bueno, esta frase que está aquí es de la señora que ustedes vieron en el video. Fue la señora que desde el primer momento que le violaron a su hija, ella estuvo en todo. Recién el año pasado salió un informe completo, como de media hora por YouTube, por si lo quieren ver. Es complicado de ver porque sí, son temas que no todo el mundo está preparado para escuchar. Y como son temas que tratan de menores, ya hoy por hoy las chicas están grandes, pero si ustedes ven la diferencia entre las primeras entrevistas a las de ahorita, a las de, bueno, el año pasado, las chicas, una de las chicas quería estudiar, por ejemplo, robótica, pero después de eso que le sucedió, quiere estudiar Derecho para ayudar a las víctimas, a próximas víctimas. La otra chica decía que ella no quería estudiar, pero que lo hacía solo para el perdón de su familia o de sus hermanos, o sea, ni siquiera para el perdón de ella misma. Y no digo que ella fue la culpa, jamás.
los niños en la comunidad, que era parte de eso. Entonces, bueno, la madre, básicamente, cualquier informe, entrevista que hacía, terminaba con esa frase. Que nunca más se debe escuchar que el prestigio de una institución pesa más que los derechos de los. Muchas gracias. Ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Saben que en mi colegio tenía un caso que había un profesor que se hizo? Yo también trabajo, ¿no? En ese momento lo voy a explicar. Diga. Cuando se menciona, no me quedó claro. Antes una institución ya tenía todos los antecedentes de un caso abierto de organización. No, lo que llamamos. Ah, Claro, lo conversaba. Ya, esa pregunta si la negligencia llegó a tanto de que contrataron a alguien como es. No, salieron muchos expedientes en el 2015. O sea, él le abrieron el caso y en esos 3 años no, en el cual era de, por ejemplo, si mal no recuerdo, era una vecinita, pero pues no. Es justamente de la parte del sur de Quito, en ese entonces no es que estaba tan normalizado, voy a denunciar a un abuso sexual, sino que de pronto solo se lo digo a mi mamá, y si mi mamá hace algo, no digo que no le podemos guardar el hoy, pero es algo que de pronto no lo tenía normalizado, de voy a llegar hasta la distancia. Y bueno, me olvidé decir que realmente son 43 víctimas, pero solo 41 llegaron hasta el final, las reparaciones, porque las otras 2 víctimas, las familias, en el proceso les dolió mucho. Ahí también tiene la parte de leer las familias, porque veamos sobre que el mismo dice que el Estado la sociedad y la sociedad. Toda la sociedad en sí, por eso nosotros miramos en un principio este principio de la redundancia de la corresponsabilidad, porque la responsabilidad no solamente era de la institución, del profesor, de los padres, sino de toda la sociedad. ¿Qué hicimos como Ecuador para poder resarcir de alguna manera este daño? Porque entiendan ustedes que cuando existen este tipo de procesos, lo que busca la víctima es simplemente la reparación simbólica, más que la económica, que cualquier otra cosa. Ellos lo que buscan es que se les pida disculpas, que salga a la luz, o salga la verdad a la luz, en este caso. Porque, por ejemplo, el caso de Paola Albarracín, ¿con qué culminó la mamá al final? ¿Qué dijo Sisa al final de la historia? Y bueno, la mamá dijo, por fin se supo que mi hija se mató o se suicidó por los casos que le ocurrieron. Que no estaba enamorada. Que no estaba enamorada, entonces prácticamente le estuvieron acusando a ella siendo ella la víctima. Igual incluso si hubiera, en algún punto, o sea, que no pasó, pero si en algún punto Paola se hubiera llegado a enamorar de ella y cuando la situación empezó ella tenía 14 años. Que si ella estuviera enamorado, lo hubiera hecho por medio de la manipulación, sus sentimientos jamás hubieran sido reales, por mucho que se hubiera enamorado, no se hubiera enamorado de él, esa jamás sería una es claro, suele pasar que las víctimas se enamoran de sus victimarios. o incluso mayor de edad, la persona vieja, ella es un niño, te puede decir, no, o sea, yo soy el adulto que tiene racionalidad, Claro. está más por la tierra para decir, o sea, alejarse o forjar. Así es muy difícil a veces escuchar este tipo de casos porque parecería que no pasara en nuestro entorno, pero en la actualidad siguen pasando y hacemos caso omiso de lo que esté pasando. Podemos decir lo que La gravedad de los casos. Pero, por ejemplo, en el colegio pasó mucho. No fue una violación, pero sí fue famoso, que lo que hicieron. Sí, manejaron todo, pero no fue un caso que ay, todo el mundo lo conoció de que verdad. Entonces, no, porque ellos valoraban el principio el prestigio de la institución. se lo que hicieron fue nomás porque cuando ya pasó el caso, los amenazaron con denunciar y lo dijeron, no, este problema se va a desligar el juicio. Y Ya pasó. se deja contar al profesor y ya. Ahí Normalizan las cosas. ¿Y por qué? Por el prestigio de la institución, por dejar todo por debajo de la mesa, que nadie se entere de las cosas que están pasando.
En la universidad también pasa, en la universidad pasa. Aquí tenemos casos de acoso también. No solamente de profesores a estudiantes, sino de estudiantes a estudiantes también. De estudiantes a profesores también. Claro, también. Y obviamente, todo esto que sucedió antes Laura parece que me pidió la palabra, antes de que se me olvide, esto de armar protocolos, de armar comisiones, de armar las capacitaciones para los docentes y todo lo demás, no solamente ocurrió en las escuelas, también en la universidad. Todos los docentes que se paran frente a ustedes están capacitados en contra del abuso sexual. Nosotros tenemos por obligación, antes de entrar a la universidad, de tener una capacitación en relación a eso. Entonces, no solamente fue un hito para la niñez, sino también para la adolescencia, para todos en general, porque fue algo que marcó a la educación sobre todo. Se escuchaban abusos sexuales por fuera, en el barrio, pero en la educación, donde el padre va a dejar a su hijo, esto decía la mamá al principio, yo voy a dejar a mi hijo y no se lo dejo a la profesora, yo en la escuela. Entonces la escuela tiene que ser responsable de la integridad física, psicológica, sexual de mi hijo, y no lo hizo. Sí, bueno, yo iba a decir algo de la filosofía, pero no lo sé, porque después me voy a olvidar. Justamente, en el caso de Paola, ya no está en discusión por esta otra discusión. Sin embargo, está hecho como que vieron en las redes sociales de que saben que es por el de Paola, y la gente se toma como que la gente de pronto, no digo que tienen que pasar por nosotros, sino que hace falta mucho más tiempo. Y en la otra, eso igual siguen manejando el mismo. No sé, no leí si sigue el mismo retorno, no creo, porque el señor ya está en decadencia. Ajá. Pero bueno, lo que decía Sofía, también, yo también estoy en comerciales. Y pasó con un caso en Venezuela, con la función comprada. Pero fue chico. O sea, que fue chavo. Digo, Pero escuché que estudiaron aquí. Yo no lo conocía. agradezco a mi mamá porque al final ella me seguía como campo y todas esas cosas, porque su idea de la vida me la encuentro como periodo chico. Y me lo encuentro de cara, porque en ese entonces yo tenía una amiga que me decía que a veces hasta cuando tú comías un chupete enfrente de él, él a veces te llevaba y te decía, pero lo voy a decir así explícito, pero ¿por qué porque cuando se enfrente de él ni siquiera otra cosa? El señor que está trabajando de coordinador en otro colegio, de un chico. Entonces, cuando yo lo vi, mi mamá sabía este tema, y le dije, mamá, ¿qué es ese hombre? Y mi mamá dijo, ¿qué hacemos? Pero yo que hago siendo estudiante y no teniendo las pruebas, porque me encantaría, es algo que yo tengo pensado hacer. Le dije a mi mamá que hable con la directora, ¿cómo vamos? Cuidado con los profesores o de los porque es coordinadora de niños. A nosotros, cuando era ni siquiera coordinador de profesor, era menos de adolescente. Que de pronto, En la adolescencia era más. pero hoy es de niños. Y de un colegio estrictamente de niños. Entonces, agresores, no. Y va a seguir sucediendo si lo vuelven a meter debajo del tapete y vuelve el señor a salir y vuelve a pedir trabajo, va a seguir sucediendo porque obviamente no se sabe quién es. Y como ustedes dicen, tratan de ocultarlo a él en vez de proteger a los niños. Es lo que hicieron en la serie cuando pasó y denunciaron que había pasado porque él les había dicho, o sea, realmente no sé bien dónde si Laura lo conoce a fondo del tema, pero cuando pasó, pero en este caso fueron chicas que estaban hablando. Y cuando se iban a quedar, el profesor les dijo abiertamente que debo ser que la chica en el salón se la debe y ahí entonces me podía considerar aprobado. Y ya eran las chicas de segundo de bachillerato, segundo de tercero de bachillerato. Entonces, como ya estaba más grande, estaba más desarrollada, denuncia, como los padres, como que, o sea, es porque lo que pasa así, no, ya lo tercer año, el primer y creo que el último estaba muy real. Y el profesor, no le dio filosofía, pero en ese tiempo ingresa a trabajar y ingresa cosas. Y cuando pasa todo eso, lo que hacen es solamente dar al profesor, pero después se sigue trabajando y hasta ahorita. Yo creo que la más
la despidieron como hace 3 años. Pero la verdad es que ella trabaja. Sí, y tenía una niña como de unos que, Confianza digo yo, mi hijo se para. y nada, o sea, igual lo que hicieron simplemente fue desligarla de la institución y ya. O sea, nada más la despidieron, pero la mujer seguía trabajando ahí y ella era parte de eso. Era una profesora todavía. Bien, todavía. Y ella tenía una sobrina ahí, estudiante, que era mi compañera. Y supuestamente, obvio, dar de eso, que supuestamente esa sobrina había sido abusada por él. Entonces, O sea, estamos hablando de otro monstruo que sigue detrás de una máscara. sí, es complicado porque obviamente yo nunca tuve la oportunidad de hablar con la señora, esposa, pero qué tan complicado, turbio era si realmente era alguien de, ya no hablamos solo de que estaba en ahí, que salió de ti, y cómo lo defienden, que lo que hizo Sofía, o sea, qué pudo haber hecho ella, o qué no hizo, o qué hizo, son cosas que no sabemos. Es un caso que, si ustedes ven las escuchas abogadas, no se las dos, que era algo que se hablaba entre los estudiantes, nunca va a hablar con el profesor. No podíamos hablar del caso porque los profesores estaban encima, estábamos escuchando lo que decíamos, intentando mediar la situación. Como le digo, él, como era profesor de filosofía, lo que hizo fue que, como el caso fue tan rápido, lo que hicieron fue desligarlo de la institución. Entonces, en ese tiempo, se mete a dar clases a la vicerrectora. Y mi compañero, yo me acuerdo que mi profesora Sapí, y le preguntaron directamente, ¿qué está entonces por el profesor? Si lo van a denunciar o no lo van a denunciar. Por la curiosidad, y la vicerrectora se sabe, digo como que no, que para que ella es un chiste, que esas cosas han sido muy interpretadas, ¿no? Y otro, y hasta el último, viendo de que la institución jamás se había visto un caso así, entonces que eso era imposible, solamente como Lo más lógico sería ponerlo en contexto, sancionarlo, que la institución está haciendo algo por eso. pero Lo más ejemplo. que compañeros se le encontraron un día porque los chicos salieron y fueron a jugar y se le encontraron un día a él, creo que vivía en un departamento, creo que en ese lado que sí estaba demasiado, no era como que tenía un él vivía en un departamento que era como que en la parte de arriba y bajo de la escalera con una camisa que era de institución, era una desfiladora de la universidad. El man la usaba para su casa. Salió a la tienda, se le encontró a mi compañero y mi compañero cuando lo ve, se le acercan para... Yo voy a dejar, los separo. Han estado viendo todas las clases, los dos. Se le acercan para preguntarle y para como que, o sea, sacarle todo eso. Se toman una foto de papel y él con orgullo todavía mencionó el tema y dijo como que ya, hombre, ya. Y vuelven a descubrir. Y así, y mandaron los audios y las fotos al grupo que teníamos ese momento de paralelo, diciendo como que, oye, hablamos con ese man, nos encontramos con ese man, y el man, tranquilo, o sea, como que cualquiera pensaría, o sea, iba a estar de que evadiendo, no, al contrario, lo que había hecho. Claro. Y no solamente queda en la institución también, ¿no? Por ejemplo, yo también tuve un caso de aquí de una escuela, no voy a mencionar cuál es el nombre de la escuela, pero era una escuela en donde el profesor de educación física entraba al baño de los niños, ¿ya? Y una de las niñas, de algunas niñas, le dijo a la mamá obviamente asustada, corrió, me conocía a mí, me está pasando esto con mi hija, ¿qué hago? Entonces nosotros denunciamos al profesor de las autoridades de la institución lo que dijo era que lo iba a remover, lo que pasa en todas las otras instituciones, y que se iban a poner otro profesor de educación física. Lo hicieron así, de lunes a martes y estaba otro profesor. Obviamente yo no me iba a quedar ahí, me fui ante el Ministerio de Educación, denuncié al profesor ante el Ministerio de Educación, lo que hicieron fue que le quitaron la licencia para poder, yo no sé si ellos tienen alguna licencia o no, pero le quitaron algún tipo de licencia para poder ejercer su profesión. Sin embargo, sí, pero no sé
Ya, No, tipo de conflicto, bueno, sí, como una prohibición, pero pero dura nomás como 3 años. Pero sí, y no, y tampoco no fue publicado. Al menos yo siento que casos así deben de ser publicados. ¿Cómo se enteran las otras instituciones? De qué pasó con ese tema. claro, es lo que y lo que yo porque no tengo el mismo ahí lo que hacen es que, por ejemplo, le dan visto bueno, y eso es temporal, porque es como un castigo, no es una renuncia. Los docentes lo que hacen es desplazar a una escuela, generalmente la más cercana, del profesor. Por O sea, si el profesor daba clases, por ejemplo, O sea, lo explica en portugués, lo benefician, pues. claro, y lo que hacen es decir, como que saben que si lo mandan a la nota rural, de lo de si el plan dice, por campo no te cuidado la clase aquí en portugués, o si no, pero no dicen el por qué. Simplemente lo desplazan como que si ella lo ha dado práctica. Y de esa prohibición. Nada más. En mi colegio también hubo un caso, que contrataron a dos profesores, contrataron a dos profesores, que eran jóvenes. Y justamente yo soy una compañera que los conocía de gimnasio y todo, pues resulta que ellos nos ponen a dar clases a octavo y noveno. El problema era el que les estaba dando clases en octavo. La niña estaba como era simpático, ay, profe, pues le subí Instagram, bueno, el paso de Instagram, y luego él estaba con los padres y les contestaba las historias. Hasta ahí, como que ninguna de las niñas había dicho nada, pero luego ellos empiezan a aparecer en fiestas de nosotros, de los de tercero. Cuando en eso parece que ya empiezan a dar mensajes como que más subidos de tono a las niñas y ya lo denuncian. Y a él lo sacan del colegio y estuvo como 2 años que desapareció así de caché, no nada. Y ahora trabaja en otro colegio. En Rafael, lo que hacen era el tutor de mi prima y yo no le hables, no lo mires con nada. Es dramático y eso, por decir que se supone que ellas son más integrales, pero por ejemplo, en el caso de las universidades, yo te digo, en el caso de usted, es diario, es diario, todos los días Hay un y hay temas fuerte de los profesores a los estudiantes. a los estudiantes lo menos y le dicen que no pueden hacer nada, entonces eso lo hacen callar. Lo que uno puede hacer es pagar, y ya, para que el profesor se dé o es ponedor, o deje que el profesor tampoco. Para que tú pases por materia o pagas una de dos. A mí me pasó, yo estudié en San Gregorio y tenía un profesor que, así mismo, le daba la vuelta, sí, de verdad, le daba la vuelta, es todo, yo, cualquier cosa, yo siempre he sido, una mujer bien respetuosa. No era un profesor feo, era un profesor con pinta, guapo. Todas mis amigas querían con el profesor menos yo, porque a mí siempre, bueno, yo siempre he sido así, lo que me gusta todo, aunque me digan lo que me digan. ¿Ya? Sí, de verdad. Entonces, a todo el mundo quería con el profesor, pero el profesor quería con. Entonces yo estaba hostigada porque yo me sentaba al cibar, me decía. Al cibar, siéntate bien. Yo, al cibar, al profesor, a tal punto de que los días que yo no iba me seguían nombrando. Al cibar, mi compañero profesora me mencionó venir. Entonces, o sea, hasta eso ya era una cosa. Cuando yo recuerdo yo que era derecho penal, por eso que cogí terror, derecho penal y no iba a saber nada. El examen, me dice el profesor, no vas a pasar conmigo si no me aceptas una salida. Y le digo, ¿cómo? Me dice, sí, tienes que salir conmigo para yo poderte pasar. Siento mucho, vamos a ver quién gana. Pues le digo, yo voy a estudiar, voy a pasar mi examen. Porque anteriormente no era como ustedes que hacen tarea, y se les divide la nota y pasan bonito, ¿no? Anteriormente era un examen solamente, todo y había que pasar con ese examen. Entonces, yo le dije, no, vamos a ver quién gana, si usted o yo. Para esto, uno de mis compañeros escuchó, porque él me dijo, no solamente fui yo la que escuché, uno de mis compañeros, ¿y qué dijo ese man? Digo, me dijo que tal cosa. Y sí lo escuché, vamos a ver qué hace ese día. Bueno, lo verás, pilas ese día, bla, 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 etcétera. Llegué, me comí los códigos que no tenía, y esos códigos, bueno, anteriormente
no había tanta bibliografía como ahora, que un artículo, que un libro, no, era el código penal y el código de procedimiento penal, eso era lo que había que estudiar. Entonces, me leí los dos. Cuando ya llegué al examen, nos separaron, etcétera, todos dimos los exámenes, pusimos los exámenes en la mesa, y cuando estábamos ya, él estaba calificando, vio mi hoja, la puso al final, entonces mi amigo se dio cuenta. Yo voy calificando, chicos, y el que le voy calificando va a salir, le voy entregando y va a salir, entregando y va a salir. Todos empezaron a salir, obviamente mi examen yo lo había visto que estaba al. Mi compañero que se había dado cuenta, se paró en la puerta la deja abierta y le dice, ten la bondad, sal y ciérrame la puerta. Le dice, no, profesor, porque yo me voy con María José, la estoy esperando. Entonces, él dice, no, dice, la nota es personal. Yo le digo, no, yo le autorizo que él se quede a ver mi nota. Yo ya no me quería quedar sola con él, era un hombre grande. Obviamente yo también era grande, pero no iba a poder con ese hombre más grande que yo. Entonces, mi compañero se quedó ahí. Cuando ya me calificó, no pudo hacer nada. Se levantó, estaba sentada en la banca, me dice, toma, por esta vez te salva. Delante de mi compañero, what the fuck? Sí, cogí mi hoja y me fui. Obviamente no había sido la única estudiante a la que había acosado así. De ese curso sí, era yo, pero en otros cursos había sido a otras estudiantes. Yo lo denuncié, yo dije, conmigo no va a poder, yo no quiero meterme en problemas, siempre hay el miedo de que el profesor que tiene más poder sobre ti, en algún momento te toque nuevamente, te deje, siempre va a haber ese problema. Entonces yo dije, no, yo no me voy a meter en relajo, o sea, que denuncien las demás. Denunciaron que el profesor salió. El profesor salió de la universidad. ¿Cuál es el proceso para este tipo de personas que hacen abusos sexuales? O sea, no, yo sé, pero quiero saber qué tan fácil es hacer la denuncia, porque estamos viendo que, bueno, ante las personas de, no, que, bueno, estamos en contra de las personas que tienen estas clases de abusos sexuales hacia los niños, pero ¿qué pasa si un niño hace o acusa a una persona falsamente? O sea, quiero saber qué tan fácil es hacer este procedimiento. Y no, son falsos. Puede hacerlo. Puede hacerlo. O sea, se había tratado personas que no tenían cosas de identificación y realmente No, ¿sabes qué? Yo le puedo decir a mi mamá, porque hay ese tipo de niños, porque, ay, sí, yo tengo esto, yo tengo nada, si quiero, mi papá está en esta, si quiero, pero existe ese tipo de... Tienes razón, existe ese tipo de situaciones y voy a avanzar un poquito en la diapositiva porque aquí está. El abuso sexual en la escuela, ¿no? Las instituciones, todas las instituciones tienen que tener un protocolo. El protocolo no es el mismo en cada institución. Hay un protocolo general, pero cada institución tiene que tener su protocolo. Dentro del protocolo se tienen que incluir todos estos exámenes o evaluaciones psicológicas, etc. Obviamente, sin tener que volverle a preguntar qué fue lo que sucedió, porque recuerden ustedes que la revictimización no es simplemente hacerle que, digamos, ¿no? Se ríe de la situación, sino también hacerle repetir constantemente lo que vivió, porque eso es hacer revivir el momento que pasó. Entonces, todo esto tipo de pasa en la escuela. Y entonces, con esa información, ya puede decir, hubo o no. Obviamente, si hay un abuso sexual con penetración, existen los exámenes biológicos también. Que eso ya no sería un abuso, sino sería la violación. Entonces, eso también hay un examen físico el cual determina si hubo la penetración o no. Anteriormente era muy difícil, muy difícil. ¿Saben cómo se podía un poco evidenciar que hubiera habido la penetración? Dicen que tenía que pasar un hilo en medio de el victimario y la víctima. Pero eso son creencias de... No, te estoy hablando jurídicamente. Si ya existía. O sea, es decir, tú tenías que encontrarlos para poder decir tú. ¿Ya? Actualmente ya no. Obviamente existen exámenes biológicos que te permiten saber quién estuvo dentro de ti, que hay rastros de secreciones, etc. Pues, ahí sí se puede, en este caso, incluso determinar quién fue.
porque encontramos ADN dentro de esas secreciones, ¿no? Entonces, por eso, actualmente sí, lo podemos hacer así, los exámenes y todo lo demás, eso se tiene que hacer, obviamente, ¿no? ¿Y cuál en este caso sería, cómo se construye en este caso la denuncia, que es lo que pregunta Luis? El niño lo primero que va a hacer es que va a ir y va a decir, pasó esto, en el DES, ahí vamos. Aquí está, el niño va y habla. Ahora, el niño muchas veces lo habla con la madre. Siempre es importante que la madre lo converse con un profesional, porque no siempre se sabe escuchar. No siempre lo que dice el niño, o mejor dicho, siempre en lo que dice el niño hay palabras detrás. Hay algo detrás, siempre. Entonces tiene que revisarlo un profesional. Hay una estrategia, dice, en primer lugar se debe escuchar al niño, luego se debe poner el interés superior al niño, obviamente lo que estamos diciendo. El niño, lo primero que vamos a decir es sí. Si él me viene a decir que lo tocaron, lo gritaron, yo lo primero que tengo que asumir es que esto es realidad, aunque todavía no podamos decirle al otro que no, preguntar lo dice la Constitución, tampoco no lo puedo. Sin embargo, el asumir esto es por el interés superior del niño, asumimos que realmente pasó. Y luego de que asumimos que realmente pasó, nos vamos a hacer una autonomía progresiva y una participación directa, es decir, que debemos garantizar que el niño participe en cada uno de estos exámenes y que realmente, sin tener esa coerción, sin tener la presión de los padres, etcétera, quiera voluntariamente participar de este proceso para poder extenderlo, para poder hacerlo. Bueno, y obviamente existen algunas instituciones que deben de garantizar, como como medidas preventivas, por lo general, se acude ante una institución que nosotros la tenemos aquí, que está en el Palacio Municipal, que se llama el Consejo de Ayúdeme, el Consejo de, que me olvidé, el Consejo, no es el Consejo de Participación Ciudadana, no es, pero en antes nomás estaba hablando con Vilma de eso. Cabeza. Y ahora entendemos todo por qué te quejas. Estás sufriendo abuso, no es. Ya, ahí voy. Es la Junta Cantonal. Ahí está, ahí está. Dios mío, mi cabeza. La Junta Cantonal de Protección de Derechos. La Junta Cantonal de Protección de Derechos es una institución que tiene esa facultad de poder tomar medidas precautelares inmediatas. ¿Cuáles son las medidas precautelares que toma esta institución? Por ejemplo, separar al agresor de la víctima. Porque recuerden ustedes, los casos que vimos aquí fueron en educación, pero también hay casos de abuso dentro de casa. ¿Ya? Maltrato, no solamente abuso sexual, sino también el maltrato. Cuando hay este tipo de abusos, también ustedes tienen que acudir a la Junta Cantonal, donde les van a dar medidas inmediatas, son las medidas más emergentes. Van a separar, por ejemplo, al agresor de la víctima y le dicen, si es el papá el que le agrede, señor papá, usted se va de la casa por 30 días hasta ver la investigación y solucionamos a ver qué mismo es. ¿Sí? Le dan la oportunidad, no, es que lo sacan con policía, lo sacan y no lo dejan entrar y obviamente le van a dar una orden de alejamiento del niño. ¿Ya? Ahí también se sacan las órdenes de alejamiento de maltrato a la mujer y a la del hombre, por si acaso. No, la boleta de auxilio, ¿no?
Sí, ¿qué dice? ¿Qué Sino dice? sino que pasó algo en el grupo de la familia y había una protesta. Ahora de Los la policías dijeron que tenían que tener una boleta para que si la persona volvía a la casa, claro, no volvía a entrar. ajá. No volvía a entrar. Claro, lo que pasa es que las boletas de auxilio también pueden salir por medio del puntaje. Una pregunta. Pero acá es como que necesito ya alejarlo, entonces me voy directo a la Junta. La Junta no te va a seguir un proceso, la Junta te va a dar inmediatamente la medida. Tome, vaya, sáquelo de la casa. Ya. Una vez esté hecha esa medida, ahí sí. Por ejemplo, le dan por 30 días, muy bien, 30 días. Después de esos 30 días, en esos 30 días la Junta tiene que hacer la investigación. No es lo mismo que sucede en el sistema judicial. Hay que calificar la demanda, hay que citar, hay que y sigamos. ¿No? Y mientras pasa todo eso, el violador sigue ahí mismo en la casa, el maltratador sigue. No, entonces nosotros queremos algo rápido y emergente, utilizamos la junta cantonal. Dígame si Y los niños deben estar, por ejemplo, en su casa, debe haber un policía recordando en todo momento. no, ¿Y cómo hacen para que no? la medida tienes que tener ahí, y por lo general siempre vas a tener un UPC cerca, vas a tener Si algún vuelve, vecino, la policía para que vas a tener. Acuérdense que todos somos responsables de la garantía de los niños. Eso es lo que todavía no nos cabe en la cabeza. Yo tengo una medida en el alejamiento, la orden de alejamiento. No tengo un policía cerca, pero tengo a mi vecino. Pasó por ahí el vecino, ayúdeme, tengo una orden de alejamiento, este hombre se me está acercando. Entonces, a la final, el vecino no va a venir a pelear con el señor, pero el vecino puede llamar a la policía para que la policía venga y alejen al señor. Entonces, todos formamos parte de esta protección, no solamente la policía, no solamente la DINAPEC, o sea, todos formamos parte de esta protección. Ahí, dentro de esto también, cuando existen, por ejemplo, una vulneración repetitiva, es decir, ya hubo una medida precautelar, ya hubo una separación, y se dan cuenta que el agresor sigue siendo agresor con su hijo, entonces la Junta tiene en este caso la obligación de pasar este proceso ya no que en Junta, sino que a un juez. ¿Ya? Entonces ellos mismos pasan el caso al juez sin tener que las personas afectadas ir nuevamente y todo, ellos van a pasar el proceso al juez y el juez es el que va a tomar las medidas decisorias. ¿Ya? Esas medidas sí son más radicales. Por ejemplo, que el papá jamás se le puede acercar al hijo. Quitarle la patria potestad, etcétera. Son ya cosas judiciales más o son medidas más agresivas que van a ser ejecutadas ya no por cierto tiempo, sino ahora sí de una manera constante. Entonces, siempre hay que agotar por eso las primeras instancias. Porque recordemos que, a ver, si estamos hablando de un caso que sea no complicado. Digamos que es un papá que normalmente abusa de su hijo verbalmente. ¿Ya? Y le dice, tú eres un tal y cual, se toman las medidas, se separa el papá por 2 semanas, luego el papá vuelve a hacer lo mismo, etc. Si nosotros hiciéramos esta denuncia directamente con la parte judicial, ¿qué es lo que vamos a hacer? Medidas de repente muy radicales. Recordemos que también son los padres de nosotros. De repente, la Junta Cantonal no solamente toma medidas, sino que también hay el acompañamiento. ¿Cuál es el acompañamiento? La ayuda psicológica, de la restauración, en este caso, el vínculo familiar, etc. Porque también se escucha de que hay la rehabilitación para esto. Y hay centros capacitados para este tipo de rehabilitación. Entonces, también hay familias que se han salvado por eso es importante agotar cada uno de las instancias. Si nos vamos directo a la medida judicial, a la final hacemos un daño a esa familia que pudiera recuperarse en algún momento. Pero si ya es algo muy grave y que realmente necesitamos que pase bien judicial, nos vamos directamente para allá, para que ellos puedan. Yo les traía aquí dos sistemas de protección internacionales, pero no los vamos a ver, son claritos. Uno era de Argentina y otro era de Perú, que tienen similitudes con lo que nosotros hacemos aquí. Las instituciones, las instancias, etc.
Si ustedes pueden buscar en el internet, pudieran hacerlo. El de Bolivia también se parece al de aquí. Miren, la ruta que tenemos que hacer para poder llegar a una política pública que nos pueda dictar, en este caso, para los niños, niñas y adolescentes, y que pudiera ser como que nuestro flujograma, nuestro proceso para poder llegar a finiquitar, a solucionar algún problema de la niña. Bien grande, bien extenso. Ahora, todo se lo voy a tomar, mentira. No, 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 no. Yo más bien los voy a pasar para que ustedes vean. Ya, esto de aquí tampoco no les voy a dar, esto de aquí lo van a leer ustedes, porque ya hablamos un poco de la evolución histórica de la convención. Yo creo que eso está claro, más bien para que ustedes sepan cuáles normas se fueron incrementando a raíz de la convención. ¿Ya? Porque ya vemos aquí normas del 2003, del 2002, etcétera, para que ustedes puedan ir viendo. Y esta parte que ustedes ven aquí es simplemente la relación que se hace con la Constitución de la República. Cada uno de los principios de los artículos que se relacionan con la Constitución están ahí, para que ustedes también lo puedan leer. Ya, aquí tenemos un poco la organización, cómo se organiza lo que les estaba contando, ¿no? En el territorio, es decir, de manera cantonal, provincial, tenemos en este caso el COTAC, que da algunas ordenanzas y que nos ayuda también a redistribuir, en este caso, quienes van a garantizar esa protección. Tenemos la institución, yo les decía, hay comités de equidades que también están en las juntas parroquiales. ¿Alguna vez ha estado en una de esas elecciones de juntas parroquiales? No, no. Bueno, dentro de las juntas parroquiales existe un comité de equidad que también pudieran ayudar a la resolución de estos conflictos que hay de vulneración de los niños. Luego tenemos las juntas cantonales o los consejos cantonales que yo le decía, cantonales de protección de derechos, y hay en 220 cantones a nivel nacional. Tenemos como instrumento el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y las agendas que se pueden ver a nivel nacional. En este caso tenemos ahora la Agenda 2030. En la nacional, bueno, tenemos algunos avances que son con mecanismos de protección y garantías de derecho, la Constitución, las leyes, lo que hemos visto ahora, las instituciones de planificación de todas estas políticas, el CEPLADE, los Consejos Nacionales de Igualdad, los consejos sectoriales, las entidades rectoras y las ejecutoras de política, y los instrumentos, nuevamente, el Plan Nacional de Desarrollo, Agenda 2030. ¿Cuáles son los nudos críticos que tenemos? Ambigüedad de definiciones, instancias y coordinaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces las instituciones entre ellas mismas se confunden por la función que tienen. Las debilidades y los mecanismos, nuevamente la confusión, la intersectorialidad, es decir, ¿qué me toca a mí, qué te toca a ti, por qué hago yo esto, por qué no haces esto? La debilidad institucional para la inclusión de las políticas para la igualdad y la baja prioridad de acciones de inclusión social y protección de derechos de parte de muchos de los gobiernos municipales. Aquí en Puerto Viejo sí tenemos una junta. A ver, controlate. Ahora. Ya se acabó. Entonces, eso es prácticamente lo que nosotros hemos podido explicar el día de hoy en cuanto a las instituciones. La próxima semana ampliaré un poquito más cuáles son las funciones que da cada una de estas instituciones para que tengamos un poquito más claro. Ya tenemos el contexto y en base a eso ya vamos a poder desarrollar lo demás. Como ustedes tenemos una tarea que ya estuvo, el análisis. ¿Tenemos alguna otra tarea?
Ya, la exposición que fue lo del mismo análisis. Nada más, ya, ok. Vamos a tener entonces una segunda tarea que se las voy a dejar el día de hoy abierta. Esa tarea va a coincidir, va a consistir en que ustedes tienen que hacer un análisis de los dos casos que hemos visto. ¿Qué cosas se pudieron haber hecho distintas? ¿Cuáles son las normativas que surgieron a partir de esos dos casos? ¿Y cómo pudieran haber ustedes como abogados solucionado ese caso? Ya, quiero una solución. Obviamente ya hay una respuesta y hay una resolución, pero yo quiero saber qué es lo que ustedes piensan. ¿Cómo pudieran ustedes hacerlo? Si mejor, tal vez. Si peor, tal vez. Pero bueno, ¿cómo pudieran resolverlo? Entonces, esas tres cositas lo colocan en un PDF y lo suben, ¿ya? No necesito bibliografía, no necesito nada de esas cosas. Necesito su criterio personal. Eso ya lo voy a dejar abierto ahorita. Hasta más tarde a las 11:30. Paola, los hago matar. Sí, me voy. Sí, sí. Ya, entonces sí me escuchó la tarea, ¿no? Le voy a dejar abierto para que ustedes lo van a ir con usted me comunico para saber si la próxima semana usted viene para que me ayude con el desglose de las instituciones que vimos, ya, para que usted busque funciones, eso, y qué casos se llevan ahí, entonces usted los viene a explicar, para que no se quede sin nota, ¿ya? Entonces nos vemos la siguiente semana.